Hola, buenos días. Mi nombre es Emilio David Moreno Juárez, estudiante de la licenciatura de entrenamiento deportivo en la Escuela Nacional de Entrenamiento Deportivo, la escuela ENED. El día de hoy tengo una práctica sobre el plan escrito sobre mi materia planificación deportiva clásica. Más o menos que vamos a estar abordando sobre esta presentación, pues puntos de enfoque son los macrociclos, microciclos, mesociclos y el plan escrito como tal de la persona a la que le vamos a planificar. En este caso es un ejemplo, ¿no? Es una práctica situacional sobre uno de nuestros compañeros de clase y pues más adelante veremos más o menos las características de la persona que nos tocó y el por qué le planificamos de esa manera. Para entender todo esto, primero tenemos que tener una introducción, que qué es la planificación deportiva, que es el proceso clave para organizar el entrenamiento y la guía del atleta hacia su máximo rendimiento. Obviamente, esto nos basamos, ¿a qué se refiere esto? Pues nos basamos a que justamente no solo es entrenar por entrenar, sino que tiene que haber un orden y una organización de ese entrenamiento para que pueda valer la pena, para que podamos tener objetivos claros y se puedan cumplir esos objetivos más que nada. Necesitamos tiempo. Necesitamos nivel del atleta, objetivo, para poder planificar de manera efectiva hacia un objetivo, hacia un atleta. El contenido se estructura en los tres niveles de planificación: macrociclo, mesociclo, microciclos. A esto se refiere a que justamente empezamos por la unidad más grande, que son los macrociclos, después los mesociclos y después los microciclos. Ya los explicaremos más adelante, pero en eso se basa más o menos la planificación deportiva hacia un objetivo grande. ¿Ok? Necesitamos objetivos por etapa, o sea, por el microciclo, por el meso y por el micro. O sea, a niveles distintos de tiempo se necesitan niveles distintos de objetivos. No podemos tener los mismos objetivos durante toda la práctica, ¿no? Este, Continuamos con un poco de cómo es más o menos el modelo que estamos manejando en este macrociclo, que es un poquito basado en Fortaleza de la Rosa. Y pues es esta de aquí que se ve aquí, la unidad principal que te abarca periodo, etapa, mes, fechas, mesotipo, número de semana, microtipo, evaluación, indicadores, marcas. También podemos hablar un poco de cargas, que es más o menos lo que más vamos a abordar en este punto, sobre las cargas que hay en específico ya por cada microciclo, ¿no? El mesociclo, que es la unidad media, como ya lo habíamos dicho, este se construye de varios microciclos, como aquí los podemos ver, y los microciclos ahorita los vamos a explicar, pero aquí, por ejemplo, podemos ver que hay mesociclo entrante, básico estabilizador, otro básico estabilizador, que es otro tipo de básico, para estabilizar la carga. En este caso, pues se diferencian de cómo se constituyen, o sea, cómo es la estructura de cada uno de estos mesociclos: básico desarrollador, mesociclo precompetitivo y mesociclo competitivo. Más o menos, el mesociclo dura de 2 a 4 microciclos, que pueden ser un mes y medio más o menos. Normalmente es la mitad de un mes, dependiendo cada quien cómo sean los objetivos de su planificación, como aquí lo podemos ver. Puede ir desde 6, 8 microciclos, 2, 4 microciclos, pero lo más común es un mes, mes y medio. Los microciclos, que es la unidad más chica en este sentido, no la unidad más chica en el microciclo, pero sí la unidad más chica en este sentido, ¿no? Es los que constituyen a los mesociclos. Los mesociclos van a estar hechos de microciclos corrientes, de choque, de aproximación, competitivos y de restablecimiento. Los corrientes, choque y aproximación se dan más que nada en la preparación general y en la preparación especial. Pero los corrientes y los de choque se dan en la preparación general. Los de aproximación, en la preparación especial se da choque y aproximación más que nada para poderlos trabajar, ¿no? ¿Qué más podemos abarcar aquí? Pues más o menos que en el corriente es una carga, o sea, te tienes que entender que corriente, choque, aproximación, competitivos y restablecimiento, más o menos te va a dar el tipo de carga que vas a hacer durante ese momento. Entonces, el corriente es una carga moderada, digamos que podríamos decir que hasta tranquila, pero es muy moderada esa carga. El choque es la mayor carga durante el entrenamiento, es donde más le vamos a meter intensidad. La aproximación es un trabajo previo, podría ser una competencia, una situación que simule la competencia, una aproximación a el objetivo. Los competitivos es justamente cuando sí compites, cuando sí tienes una prueba bien dada, que es puede ser un indicador ya marcado desde el principio o tu mera competencia final, ¿no? Y el restablecimiento es la carga mínima. No significa que no hagas nada, sino significa que va a ser una carga muy baja que te va a ayudar a recuperar para que puedas seguir progresando durante tu entrenamiento. Nuestro atleta es Rogelio Adair Jiménez Santillán, mide 89 centímetros, pesa 85 kilogramos, edad 24 años, categoría juvenil y su disciplina es la natación. Reseñas del macrociclo anterior: el atleta finalizó con una previa estabilidad física notable, manteniendo altos valores. Para esto, pues nuestro atleta es bastante apto físicamente, ¿no? Es bastante capaz. Antecedentes deportivos: participó en la Copa Metropolitana de Natación de 2025, Torneo Estatal del Estado de México, junio de 2025, Copa Universitaria y resultados generales, clasificación constante dentro del top 10, mostrando progreso en pruebas de 100 metros libre y 200 metros libre.
Se le aplicaron varias evaluaciones físicas, varias evaluaciones físicas, técnicas, tácticas, teóricas y socioafectivas, en las cuales mostró una gran capacidad de desarrollo, sobre todo en las físicas y en las técnicas, y pues en las socioafectivas son un poquito más de test cognitivos, más que nada, más que físicos. Orientación general, objetivos fundamentales, incrementar la resistencia aeróbica específica para la prueba de 100 y 200 metros, que es justo lo que nos vamos a basar, mejorar la eficiencia de la técnica de la brazada, la patada, optimizar la estrategia de ritmo de pruebas de medio fondo y llegar al campeonato nacional de natación del 2026 en el máximo rendimiento físico y técnico. Bueno, más que nada para esto, la bibliografía que utilizamos fue Forteza de la Rosa. Ahora vamos a pasar a lo que es el macrociclo completo, que está de este lado, en una tabla de Excel, lo bajé. Y aquí nos marca y podemos darnos cuenta que tenemos periodo, etapa, fecha, mes, número de semanas, mesotipo, microtipo, porcentaje de carga, carga semanal y carga semanal en kilómetros. Ok, vamos a ir explicando más o menos qué es lo que hicimos, ¿no? Para empezar, primero tenemos que esto duró en su totalidad 36 semanas, ¿ok? Es todo esto. Entonces, para esto podemos ver que es un macrociclo de 36 semanas para una persona avanzada que nadó en el macrociclo anterior 1540 kilómetros. Para poder aumentar ese objetivo, nosotros le sumamos un 15% más de esa carga. Entonces, subimos ese macrociclo a 1770 kilómetros, que es lo que vamos a estar, es la carga que vamos a estar trabajando durante todo el macrociclo. Ok, las cargas sumadas son los porcentajes que se manejaron aquí en cada una de esta hilera azul y todas esas se sumaron para poder sacar la fórmula del factor K, que después nos ayudó para poder sacar todas estas ponderaciones de cuántos kilómetros pueden nadar a la semana, ¿no? Entonces, vamos a explicar más o menos el periodo. Tenemos que el periodo preparatorio va a durar más o menos unas 25 semanas. Bueno, no más o menos, va a durar 25 semanas. El competitivo va a durar de la semana 26 a la 35 y luego tenemos un periodo transitorio que va a durar una semana que es solamente de recuperación después de que estuvo durante mucho tiempo trabajando, ¿no? Luego tenemos la etapa, que la etapa va a dividir al periodo y se va a dividir en preparación física general y en preparación física específica, como aquí se pueden marcar, ¿no? Preparación física general que nos va a abarcar de la semana 1 a la 10 y preparación física especial que obviamente aquí utilizamos una ponderación de todo el tiempo del 70-30. ¿A qué me refiero? Esta persona ya es alguien avanzado, entonces no necesitamos realmente un periodo de preparación física general tan amplio. Cuando la persona es muy novata o cuando la persona es principiante, normalmente se hace al revés, 70% de preparación general y 30% de preparación específica. Pero en este caso, pues no, él es avanzado y trabajamos preparación física general, un 30% del periodo preparatorio, y preparación física especial, un 70%, ¿no? De todo el periodo. Luego avanzamos al periodo competitivo, que la preparación precompetitiva nos va a abarcar igual, en este caso lo marcamos como 40-60, en este caso nos va a abarcar un 60% de la preparación precompetitiva y 40% de la preparación competitiva, porque realmente ya es poco tiempo para que compita, ¿no? Y la preparación transitoria, que es una semana que le estamos agregando, ¿no? Después de su competencia. Meses nos va a abarcar desde el mes de mayo, fechas, desde el 16 de mayo hasta el 15 de abril del 2027, ¿no? Más o menos. Número de semanas de la 1 a la 36 ya lo habíamos visto antes, lo volvemos a ver. Pam. Y mesotipo, nosotros básicamente tratamos una estrategia de entrante, básico, o sea, entrante porque pues apenas iba a empezar para empezar a ver la carga, cómo estaba y todo eso. Y luego nos fuimos con una técnica de desarrollador, estabilizador, desarrollador, estabilizador, desarrollador, estabilizador, precompetitivo y competitivo ya en las últimas dos, ¿no? Lo que nos dice que el entrante, pues en los microtipos se va a ver estructurado por corriente, corriente, recuperatorio, el básico desarrollador, corriente, choque, 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 recuperatorio. Aquí podemos ver que tenemos tres choques. Entonces esto se refiere a que vamos a tener una gran carga para el atleta y por consiguiente, pues vamos a tener ahí es donde se busca tener los mayores resultados, ¿no? A diferencia del básico estabilizador, que sí, que en el básico estabilizador tenemos tres choques. Estamos completamente de acuerdo. Pero al tener dos corrientes antes, entonces lo que estamos buscando es que este básico desarrollador haga una carga muy alta, lo supercompensemos y entonces después bajemos la carga aquí para que entonces generemos ciertas adaptaciones y estabilicemos la carga, justamente como se marca en el mesociclo. Luego otra vez marcamos lo mismo, desarrollador, estabilizador, y luego ya pasamos después de un estabilizador al precompetitivo, donde la carga ya está estabilizada, la carga que trabajamos durante todo este tiempo ya se estabilizó para poder empezar a trabajar aproximaciones. Nos recuperamos, aquí está la R de recuperatorio y empezamos a trabajar aproximaciones, aproximaciones y una competencia. De aquí viene un pequeño primer indicador, ¿no? De cómo viene nuestro atleta. Luego, después de ese, recuperamos 2 semanas para poder estar full para el momento de dar nuestros tres microtipos competitivos, que todo este tiempo ya es de competencia, ¿ok? O sea, todo este tiempo ya se marca como una competencia constante durante estas 3 semanas, ¿no? O sea, ya
ya es parte del objetivo que estamos teniendo. Y después de eso, pues básicamente bajamos a dos recuperatorios para que baje toda esta tensión de la carga. Ahora, ojo, cuando bajamos al porcentaje de carga es que nos manejamos por cada cuatro microtipos. Entonces, cada cuatro microtipos, durante todos esos cuatro o 4 semanas, nos vamos a estar manejando en un 60% de la carga total. ¿La carga total cuál es? La que habíamos dicho antes, 1770, una vez pasado por factor K, ¿verdad? Claramente. Entonces, el 60%, 70%, 80%, obviamente vamos subiendo, subimos hasta el 100%. Encontramos el 100% de la carga cuando estamos en la preparación física específica, a la mitad de del periodo preparatorio. Entonces, después de ahí empezamos a bajar la carga. ¿Para qué? Para que nuestro atleta entonces empiece a recuperar y pueda llegar en un buen estado a la competencia, ¿no? Y pueda ya después de estar adaptado a toda la carga que tuvimos aquí y puede empezar a bajar todo eso y no llegar fatigado, no llegar con problemas de alguna situación y llegar al 100, ¿no? Luego la carga semanal, pues dividimos. Ojo, esto se trata de la siguiente manera. Si el 60% de aquí, de nuestro porcentaje de carga, que son 157 kilómetros, entonces eso durante los cuatro microtipos se vuelve el 100%. Entonces nosotros tenemos que dividir ese 100% aquí. Pero obviamente tiene maneras de ser. ¿Por qué? Porque el corriente, en este caso en el entrante, va a tener que ser siempre más alto. O sea, bueno, no siempre más alto, sino que va a tener que tener una cierta carga. En este caso le pusimos 24%. ¿Por qué? Porque el siguiente corriente va a tener un 26% y el recuperatorio tiene que ser más débil. Pero como son cada cuatro, entonces nos abarca el corriente, pero un corriente de un básico desarrollador. Entonces, este corriente no puede tener la misma carga que el primer corriente ni que el segundo, porque el primero, porque el primer corriente pertenece a un mesotipo entrante. Entonces, no es la misma carga y no es el mismo objetivo de los mesotipos. Entonces, más o menos ahí tenemos que ir adecuando las cargas conforme a lo que nos está pidiendo arriba. Entonces, básico desarrollador, entonces ya tenemos nuestro corriente y luego viene un choque. Obviamente el choque tiene que ser más alto que el corriente y así es como nos fuimos manejando y bajamos al 10% después de una carga muy alta. Y luego otra vez entramos un estabilizador y la misma fórmula y la misma. Siempre cuidando que los porcentajes obviamente sean congruentes con que estamos en un choque, estamos en un corriente, venimos saliendo de un recuperatorio, ¿ok? O sea, tenemos que cuidar todo eso. Y las cargas de los choques pueden ser las mismas, pero siempre y cuando no sean, si las cargas de los choques siempre tienen que ser las mayores. ¿Ok? Porque es donde buscamos el mayor desarrollo de carga de ese atleta. Después en los estabilizadores y en los corrientes y en los recuperatorios buscaremos adaptaciones, pero mientras en los choques va a tener que ser el más alto, el recuperatorio el más bajo. O sea, si lo ponemos una ponderación sería aquí el choque, después del choque estaría un competitivo tal vez o a la misma altura que el choque, dependiendo tu competencia, porque obviamente te estás exigiendo más. Después de eso vendría un corriente, después de eso vendría una aproximación y después de eso vendría un recuperatorio. Ese sería el nivel de cargas que debería de tener cada microtipo. Entonces aquí, después de acomodar todos estos porcentajes, pues los bajamos en kilómetros, ¿no? Que estos kilómetros son la división, o sea, es multiplicar la carga total de ese mesotipo o de esos cuatro microtipos y multiplicarlos por el porcentaje de la carga semanal. Y entonces bajamos que la primera semana nuestro atleta va a empezar con 37,8 kilómetros al mes, que diga a la semana, ¿ok? En esa semana, en la primera semana, van a dar 37,8 kilómetros, que tú ya lo vas a estar adecuando de lunes a viernes, ¿ok? O sea, él va a estar nadando de lunes a viernes y va a estar nadando esos 37,8 kilómetros en diferentes ejercicios, en diferentes situaciones, con diferentes implementos, ¿ok? Aquí nada más estamos evaluando la carga. Y básicamente queremos dar un poco de contexto de toda esta situación. O sea, vean cómo aquí lo que va a hacer variar las cargas, aunque aquí diga 28, este 28% de este choque, este de aquí, no es el mismo que inclusive este 30%. Por ejemplo, vean, aquí el 28% de este choque es más bajo que este 30%, pero la carga es más alta. ¿Por qué? Porque el porcentaje de carga de esos cuatro microtipos es incluso más alta que este. Entonces, es lo que tienes que buscar que sea congruente. Yo no me puedo encontrar aquí una carga de un choque que sea más bajo que el choque de acá atrás. ¿Por qué? Porque la carga es más alta. Entonces, por consiguiente, te tiene que ir buscando todo eso. Y pues básicamente fue todo por mi parte. La bibliografía viene de Fortaleza de la Rosa, Entrenar para ganar, metodología de entrenamiento deportivo. Muchas gracias y yo me despido y hasta una próxima. Nos vemos.